noches. ¿Se escucha bien en el fondo? ¿O le damos más volumen? ¿Estamos bien? Bueno, buenas noches a todos. Me alegra mucho verlos acá. Antes de empezar la presentación, quiero agradecer, porque soy bastante despistado y por las dudas. Quiero agradecer al Club Ateneo por el espacio, a Nacho Igón en representación de este lugar que para mí es muy significativo, muy simbólico de mi infancia. Quiero agradecer a la Intendencia, a Juan y Gustardo, a su equipo, a la gente de deporte, de cultura, nos pusieron las sillas, las mesas, todo el equipamiento. Agradecer a Matías Gutiérrez, que me prestó el sonido. Es así, colaboración entre todos. Agradecer a Matías Mendiola, que fue compañero de este proyecto y también trabajó mucho haciendo los dibujos y todo de corazón. Y agradecer a Juan, que me está acompañando, que se vino de Buenos Aires, que también es un esfuerzo porque ahora mañana se va porque allá están, la semana pasada estrenaron una obra de teatro que ya... Que va a venir a Mercedes el 22 de mayo. Buenísimo, va a venir a Mercedes el 22 de mayo en la obra de teatro de La Guerra del Gallo, que es una novela muy conocida por Juan, premiada y demás, y que ahora de vuelta la están haciendo en Capital. Y bueno, así que el 22 de mayo se las recomiendo, yo la vi, es buenísima, así que vayan a verla. Y agradecer a Luciano Andújar, también diseñador gráfico, que me dio una manito en el último momento, ahí con el tema de las imprentas y demás. Bueno, me dio una mano, así que le agradezco a él mucho también. Y si me olvido de alguien, sepan que es una situación de ansiedad. Bueno, le doy el micrófono a vos, Juan. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me toca el rol de hablar algo del libro y hacer hablar a Marcos y a Matías, que son los artífices de la obra. En primer lugar, nos convoca a un viaje en el tiempo y en realidad a un registro vinculado a la infancia. Este libro es un libro de literatura infantil. Y estando en este espacio, lo primero que me acordé acá, en el Ateneo, es que yo acá vi Titanes en el Ring. Quiero contarlo porque todavía estoy medio emocionado y un poco asustado porque me acuerdo de la momia, cómo corrió, cómo subió por las gradas. Martín Caradagian. Momia blanca y momia negra. La que subió era la blanca porque la negra tenía cierto tema de ritmo al caminar que no le tenía temor al gallinero. Bueno, el libro de Marcos es un libro que tiene muchas puntas atractivas, pero quiero destacar lo siguiente. Es una propuesta en la cual Marcos tomó riesgos y eso lo valoro muchísimo. Es un libro que se pueden identificar 4 vertientes de escritura o de enfoque operativo para armar una novela. Una tiene que ver con un registro de literatura infantil. Es un libro pensado para chicos y chicas, niños y niñas. Es un libro que trae un registro de literatura histórica, porque habla de la historia, pero contada con un paso de ficción. Es un registro que trae un libro que tiene un registro de ciencia ficción, así como lo digo, porque toma recursos técnicos para operar la forma en que cuenta. No estoy espoleando nada, la idea es no contar nada, pero... Y una cuarta pata, que es la novela gráfica. Marcos, el dueto Tabosi, pergenió una idea en el origen de esta historia. Dueto Marcos y papá pergeniaron una idea que ahora viene al segundo plano, que quiero decir para arrancar la historia, que es una parte más emotiva. A mí me pareció fabuloso cuando Marcos me llamó y me contó que había llegado a plasmar algo que había pensado con el viejo. Creo que no avanzaste más y te dije vengo. Después me contaste para leer, pero
De las enseñanzas de hijo, una de las cosas que aprendí es que no vamos a ver en vida lo que idealizamos que tiene que suceder en el futuro, que lo que hacemos en este transcurrir, devenir, no es para verlo, lo hacemos para que lo que va a venir sea mejor. Mi viejo lo decía como un pase de postas de la carrera. La vida es la parte que te toca correr en la carrera y que tenés que estirar el brazo para que siga la otra persona. Entiendo en este proyecto que se da ese ejercicio de vitalidad y eso lo cuento después porque el otro es más durito que un poco lo literario, pero es lo que más me sensibilizó del proyecto. Sumado a que yo era muy amigo de Chato Tabosi y que me sigan convocando la raíz familiar Tabosi para hablar de literatura, me pareció fabuloso. Y para arrancar, quería preguntarle a Marcos, ¿cómo fue que empezó esto? ¿Cómo empezó? Bueno, debe haber sido año 2017, 2016, 17, ya no me acuerdo, ya papá estaba con su tratamiento y bueno, entre charla y charla, de aquellas cosas que podíamos coincidir y compartir con papá, que no eran todas, pero sí teníamos ahí un gusto, una pasión, un interés por la escritura, por los libros, por el teatro, por el fútbol, como algunas de las cuestiones, ¿no? Me dejaba así como entrever o soslayar, me preguntaba siempre en qué andaba, qué estaba escribiendo, cómo estaban las cosas en relación a la escritura, y me dejaba así como entrever que qué lástima que en el medio de la charla decía que Mercedes no hubiera algo escrito relacionado a la historia de Mercedes, pero para la edad escolar, ¿no? Para chicos. Bueno, sí, qué lástima, decía yo, y seguía viaje. Yo en el segundo estaba escribiendo novelas, cuentos, otras cosas para adultos. Bueno, después llegó, pero él siempre sabía esperar, ¿no? Era paciente, sabía esperar, me dejaba la inquietud ahí. Y por más que uno dijera, bueno, viste, ahí viene un palo, no era el momento. Después yo empecé a incursionar, bueno, vos lo sabés, en la literatura infantil, en el registro, en ver cómo se escribía, empezar a consumir libros, autores como Juan, de literatura infantil, porque me interesaba meterme ahí en el género y bueno, y ahí llegó el momento, que le dije, bueno, sí, tengo ganas de escribir para chicos y me parecía interesante y un desafío, y aparte era también compartir un proyecto en el momento de vida en el que estaba él, todo confluía, ¿no? Y también yo poder tener ahí un material de primera mano como para estudiar y leer, y a partir de eso generar, bueno, alguna estructura, ese era el desafío, ¿no? Digamos, una estructura, un argumento, algo que un chico se pudiera entusiasmar. Y ahí comenzó, empecé a leer los libros de papá, que son de cuales están basados todos los datos del texto, libros muy densos para mí, porque la historia es un libro de investigador de historia, con más citas que texto, pero bueno, no deja de ser un desafío, hacer una edición en función de lo que yo podía considerar que a un joven de 10, 11, 12 años le podía llegar a despertar. Bueno, así fue como comenzó un poco la historia, siempre compartida. Muy bien. Hay una cosa en el libro, Marcos logra contarlo como niño. O sea, es el niño, el papá y el hijo, ¿no? Y es bastante hincha por momentos, es bastante hincha la historia, que se le revela a este pasado donde están y hace este juego. ¿Hay algo de eso en el vínculo con tu viejo? ¿Sentías que estabas con él ahí tironeando, jugando también, pero jugueteando, ¿no? No solo... ¿En el proceso del libro? Sí, en el proceso del libro. Y bueno, pueden ser las dos cosas. Bueno, el proceso del libro había como una cosa, ¿no? Era medio en serio, medio un chiste de esto de... estoy escribiendo yo al libro. Es decir, vos me vas a corregir, yo te voy a preguntar, me vas a supervisar todo lo que tiene que ver con datos de la historia.
¿ok? Pero no voy a permitir que toques ni una coma, ¿no? Ni un diálogo, ni un punto, ni nada. Lo que es literario y el texto lo lees y no me haces ningún comentario. No, y además hay algo, ideológicamente a papá lo posiciona, hablemos de Rosas, por decir un momento, ¿no? Lo posiciona y ahí está, ¿sí? Como, ahí está tu papá. Lo dejas entrar fuerte, en muchos momentos, ¿no? Pero digo, en momentos muy claros que se ve en su apasionamiento ideológico. Hay algo del libro, quiero cuidarme de no anticipar nada, igual lo van a leer y les va a encantar, pero que también me gustó como operación narrativa, que es este juego de va contando y de golpe estamos en un momento del pasado de Mercedes, que los hechos históricos están muy bien pintados, muy amenos, muy claros, y de golpe se mira al presente. No sé, si querés contar alguno de esos momentos donde estás parado en algún lugar y decís, acá está, y te dice, no, negro, estamos en 1800. Sí, era el doble juego de un nene que está entrando en la pubertad, que juego pero un poco no. Decir, bueno, dale, son caballos, bueno, dale, vamos a jugar a esto. Pero de repente lo cuestiona, el padre le pregunta, de repente va ese chico adolescente, hay situaciones del padre que al nene ya le parecen ridículas, que no quiere, que el padre le da vergüenza. Entonces está ese juego, por un lado del personaje, y por otro lado, como autor, si querés, digamos, también pensaba en esto de llevar una historia a un chico de esa edad, y con esa referencia de lo presente, ¿no? Entonces te llevo a 1800 y pico, pero de repente hay 3 chicos en la plaza con el celular. Disculpame, no, pero no solo eso, sino que geográficamente Marcos planta los lugares actuales contando desde el pasado. Y eso es muy útil, me parece a mí, para enseñar. Para poder explicarle a alguien. A mí me hacían eso. Acá en esta plaza había un cementerio, en tal negocio, en realidad. Y claro, te empezás a pensar el fortín. Bueno, que para eso ayuda lo que hizo Matías con las ilustraciones. Hacemos un piqui-piqui. Matías, que es una bestia, como esta es una bestia escribiendo una bestia de la ilustración y del diseño, recién me contó el trabajo que ha hecho desde Mercedes para el mundo, un orgullo. Preguntarte cómo fue tu primer acercamiento con Marcos para este proyecto. Bueno, buenas noches. Sí, en realidad el que hizo el nexo es Ricardo. Con Ricardo, bueno, me une una amistad que viene de los 90, yo no lo tuve como profesor a él, pero bueno, medio que fue heredada de una amistad muy grande que tenía mis suegros, Alberto y Alicia, con Adrián y Ricardo, y bueno, en esas sobremesas y todo nació esa cercanía con Ricardo y esa amistad, y bueno, ahí Ricardo enseguida vio en mí a alguien que le podía ayudar en sus proyectos que siempre tenía, entonces siempre se acercaba con alguna idea nueva que tenía para un libro o algo, una tapa que necesitaba, o traía fotografías para poder retocarlas antiguas y eso. Bueno, ese fue un ida y vuelta de siempre con Ricardo. Y un día, como dice él, ya, bueno, cursando su enfermedad, Ricardo aparece por casa y siempre hacía el mismo chiste. Decía, uy, vos te querrás matar, que te toco timbre de vuelta, porque siempre pasaba, era como un chiste que teníamos. Y bueno, me dice, mira, se me dio que finalmente, un poco esto que cuenta Marcos, ese ida y vuelta, a ver si picaba, se me dio que Marcos o escribió ya, en realidad, ya lo tenía hecho, lo que yo tanto quería, que era una historia para chicos. Y bueno, ahí obviamente me puso muy contento que lo hubiera logrado, pero bueno, no lo había leído, obviamente. Entonces la propuesta de Ricardo era, vos estarías interesado en ilustrarlo, a mí me gustaría que fueras vos y que bueno, que leas primero a ver si te parece y qué sé yo. Sí, bueno, la respuesta fue sí, enseguida, sin haberlo leído. Y de entrada pensaste, porque las ilustraciones tienen un formato, si querés contarlo, cómo están encaradas. Claro, no, bueno,
yo no sabía de cómo venía el libro, digamos. Cuando me lo pasa por mail y bueno, la primera lectura, ahí instantáneamente me di cuenta, se lo dije a Marcos la primera vez que nos vimos después de eso, que veía que era un cómic, porque digamos, había tantos diálogos, tantas imágenes bien contadas, digamos, entonces se daba para armarlo como si fuera de principio a fin un cómic. Y de hecho está bocetado todo el libro como cómic. Eso podemos contarlo, que potencialmente hay un futuro inmediato que puede ser un cómic. Inmediato no sé, pero... Si hay voluntad, yo digo esto porque la inmediatez también se acelera con la voluntad de recursos, sí. digo. O sea, toda la idea está hecho, todo el esquema del libro como cómic está hecho. Pero bueno, sí, lleva mucho trabajo hacer esta calidad de páginas y todo eso. Entonces, bueno, eso nada más. Y para las ilustraciones de cada época, ¿tenés alguna referencia? ¿Lo construiste? Bueno, obviamente fue los libros de Ricardo. Marcos empezó a investigar ahí en sus archivos y cosas y me mandó un montón de imágenes y cosas que tenía, más todos los recuerdos que tenía de haber de tantas sobremesas y charlas sobre Mercedes con Ricardo, donde, bueno, obviamente todos lo conocen, un gran narrador de historias y cosas que te hacía vivir eso, que es un poco lo que pasa en el libro. Y bueno, un poco todo eso confluyó en poder documentarme lo más dignamente posible para plasmar en los dibujos y que no sean simples ilustraciones, sino que le den un plus, digamos, que están ahí, digamos. Por ejemplo, los fortines están basados en las medidas, en todas las cosas que están expuestas en los libros de Ricardo, las vestimentas, bueno, etcétera. Hay una cosa para Marcos que quería preguntar, hay un registro de cada momento de época, pero para mí fue muy importante, si bien he leído muchas veces la historia de Mercedes y he vuelto, pero volverlo a ver en este registro que conseguiste, ver de dónde empezó todo. ¿Cómo te sentías vos casi en un terreno donde no había nada? Se empezaban a edificar las primeras poblaciones mínimas, esta relación con los aborígenes. O sea, ¿cómo te sentiste en esa primera aproximación? Porque yo tengo la sensación que viste todo vacío, digamos, de futuros mercedinos, ¿no? Pero empezaste desde el momento cero. Sí, tenía la estructura en la cabeza, pero bueno, viste, empezar un texto siempre cómo, y sobre todo este viaje cómo. Y sí, yo me imaginaba nada, pero a ver, leí los textos de papá y después me ayudó mucho a conversar con él. Yo ya había hecho una edición, una selección de esos textos, pero después casi que sea una conversación, a ver cómo se lo imaginaba él. Seguramente se lo iba a imaginar mucho mejor que yo, esto de cómo es que no haya nada, pero ¿y cómo era? ¿Cómo si sabés o cómo te lo imaginás? Digamos, en esa conversación yo iba construyendo ese imaginario. Y después, bueno, quedaba a criterio justamente de ese imaginario, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo me veo yo? ¿Qué está haciendo? Y no le quería errar en eso, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Es un ejercicio también de mucha imaginación, decir, ¿cómo serían esas chozas? ¿Qué harían los tipos? Bueno, uno puede imaginarse o leer o saber, bueno, de qué vivían. Bueno, vivían de la tierra. Pero ¿y el resto del tiempo? ¿Qué hacen? ¿Cómo se entretienen? Uno lo que puede saber es un poquito cómo se alimentaban, pero... Entonces, conversar con él sobre eso leído, me iba generando ahí un imaginario, una cosa desde atrás, de hacerme la imagen. Y a partir de ahí de describirla lo más preciso posible, por lo menos a lo que me imaginaba, ¿no? Corriendo el riesgo de pifiarlo. De por ahí dentro de la ficción decir, bueno, y veían personas haciendo tal cosa y que alguien diga, no, querido, en esa época no se hacía eso. Entonces, bueno, entonces acudías, ¿se hacía eso en esa época? Y sí, qué sé yo, bueno, pero fue todo un laburo de charla, digamos. Para mí me parece significativo la aparición del libro, que se inscribe, digamos, en una larga biblioteca de libros históricos de Mercedes, con un registro de época alucinante por la forma como lo cuentan, pero que no deja de hacer vibrar la historia. Dan ganas
de entender y saber de historia, no te aleja para nada, sino más bien te invita y te mete. Es un libro desde ese punto de vista muy generoso, hay mucha generosidad en la forma de contar. Y me parece que a quienes somos mercedinos, mercedinas, a mí por lo menos me generó un orgullo enorme, no solo por lo que ha hecho Marco, que venga del vínculo con Ricardo, que sea hijo, papá, todo lo que conté al principio, sino también por Mercedes. Me parece que es un registro de Mercedes muy importante, muy, muy importante. Yo no sé si quieren decir algo más, porque hay mucha ansiedad por que firmen libros. Yo acá voy a desplazar, pueden venir acá, este es el lugar. De mi parte agradecer la invitación, agradecer que hayan venido y pedir un fuertísimo aplauso por este trabajo. Bueno, si quieren comprar el libro, así, la que en Rincón, si quieren hacer una pregunta, es el momento ahora que se abren las preguntas. Una pregunta concreta que quería hacer. ¿Terminaste el texto vida de tu padre o tuviste que concluirlo? Bueno, acá Oscar me pregunta, pero digo, por si no se escucha, si el texto fue terminado y vida de papá, si papá todavía estaba vivo cuando terminó el texto. Sí, yo termino de escribir el texto, bueno, y supervisado por él en todo lo que es dato histórico. Obviamente después vinieron correcciones y demás, pero obviamente no toqué nada de lo que es dato histórico. Y le dije, bueno, toma papá, esto que cuenta un poco Matías, ¿querés que busque ilustrador? ¿Vos ya tenés a alguien pensado? Y me dice, no, yo voy a hablar con Matías porque ya lo tanteé, me dijo, y me parece que va a agarrar viaje. Así que, sí, yo le di el texto a papá y le digo, bueno, lo mismo, si, no sé, si querés que lo publiquemos por alguna editorial infantil, si querés hablar con alguien, lo que fuera, pero sí, el texto estaba terminado y ahí fue cuando se lo pasa a Matías. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Adelante. Yo no es una pregunta, sino desde lo importante que me parece que Marcos haya acercado la historia de Mercedes a los chicos, porque eso es mucho, porque yo creo que la mayoría de los chicos, o sea, viven en Mercedes y mercedinos saben. Sí. Acercar de una manera interesante, con dibujos, la historia para que ellos la lean y lo sepan, me parece fabuloso. Así que los felicito porque creo que no conozco, o sea, decir yo soy cordobés y no sé de nadie que haya escrito para chicos sobre la historia de Córdoba. Entonces, Gracias. Hablando de eso, él creo que le surgió la idea después de un viaje que hicieron, ¿no?, en Córdoba, que fueron a Altagracia, bueno, a algunos lugares de Córdoba, y ahí consiguió una pequeña como gacetilla, que no era la historia, era más turístico, pero había ilustraciones como para chicos, y ahí se le prendió, capaz que ya lo venía masticando de antes, pero digo, ahí es como que, incluso me lo dio a mí, y me dice, ves una cosa así, pero que no sea panfleto turístico, sino más vinculado a la historia, y por ahí anduvo. Y después quería contar otra cosita o decir algo que vos decías de la estructura del cómic. Unas pocas semanas antes de que papá falleciera, cuando todavía un poquito podíamos hablar, conversar, me acuerdo que estaba en la clínica y bueno, con la tele, viste, de la clínica, son esas tele de 15 pulgadas, no hay nada, no sabe qué poner. Empieza a hacer zapping para ver si quería ver algo, echarse con algo. Y por ahí en un canal del 60, no sé si era canal A, bueno, estaba la historia del cómic en la Argentina. Y me dice, dejá ahí. Y yo lo miro así, bueno, dejo acá, digo, jamás mi viejo no miraba televisión, jamás pensé que se iba a poder enganchar con eso. Bueno, quedaban 20 minutos del programa y termina el programa.
Y ahí me cuenta por primera vez, yo no sabía, que era muy fanático de los cómics y que tenía una colección de cómics de época, del principio de los 50, y que tenía casi todos los números de esa colección, que no me acuerdo del cómic, me dijo en qué lugar de casa estaba, yo no sabía de la existencia de eso. ¿El Eternauta? ¿Sí? No, el Eternauta no me lo conozco, me nombró otro. Pero bueno, ¿Anterior? sí. Yo quedé con los ojitos así. Bueno, no sé, habrá pasado una semana, 10 días que fallece. Lo veo a Matías en el velatorio y me dice, pasá cuando puedas por casa que te quiero mostrar algo. Y voy a la semana. Y cuando voy a la semana me muestra el boceto en cómic. Y yo digo, ¿viste cuando ves eso? Increíble. Pues yo ni me imaginaba la posibilidad de cómic. Eran algunas ilustraciones y texto, como suele haber en los libros infantiles. Y bueno, ahí viste cuando vos decís, bueno, va por acá, esto va a salir. Bien. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguna pregunta más? ¿O ya vamos a la firma? Que veo una ansiedad de todo. Sí, mirá cómo pide el fondo. Está allá a la barra. Miren, levanten los libros. Bueno, dale, ahí va. se habilita la mesa para la firma.